Buenas tardes para todos, muchas gracias por la asistencia. Una convocatoria que fue bastante corta en el tiempo, y agradecemos a todos los medios presentes. Para esta conferencia de prensa integran la mesa el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, el presidente del Comité Central Israelita del Uruguay, el señor Sergio Gorsi, el director de la Policía Nacional, inspector general retirado Raúl Perdomo, y el director nacional de Información e Inteligencia, el comisario mayor William García. Vamos a ceder la palabra al ministro. Bueno, buenas tardes a todas y todos. La conferencia obviamente está llamada por el homicidio del integrante de la colectividad judía de Payandú, David Frems. Nosotros pensamos que es importante decir hacia dónde hemos llegado, más allá de si es mucho o es poco, y nos vamos a basar en el informe que ha hecho la Dirección General de Información e Inteligencia. Todos saben que testigos que vieron el hecho manifestaron que cuando se estaba cometiendo la agresión, el señor Peralta gritaba frases en árabe, cuya traducción significa Alá es el más grande. El resultado de esa agresión fue el fallecimiento del señor Frems. La justicia interviniente dispuso la realización de un allanamiento en el domicilio del detenido, donde se incautó gran cantidad de material escrito, material impreso con información referente al Islam, elementos para la práctica religiosa islámica, ediciones del Corán en árabe y alfombra para rezo, material informático, laptop, discos duros, pendrive, CD. El magistrado dispuso la entrega del material incautado al personal de la Dirección General de Información e Inteligencia, que se había trasladado al departamento con la finalidad de investigación, y la realización de las pericias correspondientes fueron realizadas por la Dirección Nacional de Policía Científica. Y en los interrogatorios y las entrevistas se establece que el señor Peralta tenía antecedentes psiquiátricos y que manifestó que la agresión se había cometido debido a que se sentía perseguido por los judíos debido a su condición de musulmán, y que en su vida había pasado por situaciones complicadas que lo tenían constantemente alterado, por lo que esa mañana, según dijo, se encomendó a Alá para que le mostrara el camino y realizó lo que realizó. Del estudio del material impreso se estableció que era de carácter informativo sobre la religión musulmana, de circulación abierta y accesible para cualquier persona que quisiera conocer sobre la misma. Generalmente dichos materiales pueden ser conseguidos de forma fácil, y su contenido no hacía referencia a posiciones radicalizadas. Respecto al material manuscrito, que básicamente se trataba de cuadernos y cuadernolas donde el detenido escribió abundantemente sobre aspectos de su vida, no se encontró
en primera instancia, referencias hacia el judaísmo. De las de las pericias practicadas por la Policía Científica sobre los equipos informáticos incautados, no surgen vínculos de ninguna índole con otras personas, ni dentro ni fuera del país, como tampoco con grupos u organizaciones. Solamente hay imágenes de Peralta con armas blancas, como asimismo se descarta que existiera alguna lista de personas como próximas víctimas. Esto se dijo y esto no es así. Pero se continúa con el estudio del material escrito incautado porque es muy largo y no se ha podido terminar, y eso probablemente lo que más pueda dar es más elementos sobre el perfil psiquiátrico. Se encontró a Carlos Peralta como penalmente responsable y se dispuso el procesamiento por delito de homicidio especialmente agravado, un delito de comisión de actos de odio, desprecio o violencia hacia determinadas personas en régimen de reiteración real, con un delito de lesiones personales agravadas en calidad de autor imputable. Y se solicitó que fuera continuada su investigación en la institución Vilar de Bo. Pero partiendo de la base que es imputable, lo que se quiere es perfeccionar la pericia, no porque se considere que es inimputable, que es lo que sucede con lo que se lo considera así, se los interna en el Vilar de Bo. Hasta ahí lo que nosotros tenemos como resultado de la investigación hasta el momento. Esto tiene otras connotaciones. Cuando sucede una cosa de estas, muchas veces despierta o muestra sentimientos parecidos que generan una situación más complicada. Eso puede suceder, pero hasta el momento no existe vinculación con organizaciones o con otras personas en la realización de este homicidio lamentable. Y hasta ahí lo que nosotros queríamos decir, y si hay preguntas respondemos. Vamos a abrir un espacio de preguntas, entonces hay un micrófono que está allí con los compañeros, si por favor lo acercamos. Acá. Vení. Sí, ministro, además del material que usted enumeró que se estuvo investigando, ¿quedan cuestiones, elementos, materiales por resolver, por investigar, para determinar más datos acerca de esta persona? Y yo lo que decía es que lo que se incautó fue laptop y celular. Debía de haber dicho también que en el celular no se encontró conexiones. Se encontró material escrito en español y en árabe, en cuadernolas y cuadernos, y eso es lo sustancial. Se comprobó que tenía la computadora, y ahí no aparecen vínculos. La idea es de alguien que recibe información por redes sociales, lee, pero no aparecen otro tipo de vínculos. Y no se terminó de analizar el material escrito. Ministro, ¿se dispuso nuevas medidas de protección o fortalecimiento de la seguridad de algunos edificios o lugares particulares a raíz de lo que pasó? Sí, hubo un pedido de aumento de la seguridad en escuelas
y se realizó, se fortaleció la seguridad. Ministro, ¿qué sitios particulares, digamos, se puede...? No, en donde pidieron, que es referido a todo el país, no referido a Paysandú. Esto si trae un riesgo mayor es en todo el país, no es en el departamento donde se produjo, porque esto no es un hecho de sanducero, esto es una persona que vivía en Paysandú, que tenía determinadas características y hace esto. No se reduce a Paysandú, abarca a todo el país. ¿La solicitud de más seguridad es a nivel de la embajada, del comité? Específicamente, ¿quién pide más? El comité. Ministro, a raíz de este caso se están estudiando otros... Perdón. La embajada tiene protección institucional y forma parte de un Estado diferente al nuestro. Los miembros del comité son ciudadanos uruguayos que piden la protección al Estado uruguayo como ciudadanos uruguayos. La orientación de la pregunta iba más bien por la ubicación de la embajada, en realidad. O sea, las inmediaciones. Pero la embajada ya tiene una protección permanente, insisto, con la diferencia, como embajada de un Estado tiene protección y quizás mayor que otras embajadas. La protección que se pidió en este caso es como ciudadanos. Ministro, a raíz de este caso, el Ministerio dispuso una investigación de casos parecidos a esto que puedan haber en las redes sociales y demás, como se encontró a esta persona. El perfil de esta persona en Facebook, por ejemplo, hablaba mucho de que iba en este sentido, precisamente. ¿Se hace estudios generalmente sobre esto? ¿Se va a iniciar una investigación? Hoy está, creo que está en las redes, que hoy hubo un procedimiento en Salto donde se encontraron uniformes nazis y fotografías y llamados a una guerra. Esa investigación es anterior al hecho del otro día, ya estaba hecha antes y terminada la investigación se interviene, pero no es resultado de lo que pasó, sino que en la medida que se detectan situaciones complicadas, no necesariamente vinculadas a un atentado, sino a este tipo de cosas que pasó hoy, se investiga. En Salto, disculpe. En Salto. Salto. Sí, Salto. Ministro, por lo que usted decía, esta persona no tiene una vinculación con ninguna red Al-Qaeda o red antisemita o algo por el estilo. ¿Eso se puede asegurar? Sí, de lo que se ha investigado hasta ahora, sí. Yo decía que falta completar la lectura del material de las cuadernolas y los cuadernos, pero generalmente si aparece vinculación aparece en la laptop o en los celulares y ahí no aparece ningún tipo de vinculación. Esto para Gorsi como presidente del Comité Central. Ahí ustedes sienten que tienen que estar en alerta, tienen información, datos de que esto puede ser, no sé, un principio, no a solo alguien solo o algo por el estilo. La verdad que de esto no había ningún dato y no había forma de preverlo. Pero por lo que pasa en el mundo, uno tiende a pensar que estas cosas generan a veces imitaciones. Yo creo que Uruguay no es un lugar que pueda ser factible eso, pero después de lo que vimos no podemos asegurar nada. O sea que atentos estamos acostumbrados la colectividad judía del Uruguay, no por Uruguay. En realidad las colectividades judías del mundo estamos acostumbrados porque si uno repasa la historia, los hechos se han ido sucediendo. Lo novedoso, aunque no es el primer caso, porque hubo un caso famoso en el año 87,
es que haya sido en el Uruguay. En aquel caso fue un neonazi, en este caso es un fundamentalista islámico, pero en ambos casos fuimos los destinatarios, o sea que eso nos tiene en alerta permanente, pero no tenemos ningún dato ni motivos para creer que esto tenga que repetirse. Ministro, Peralta está en el Hospital Vilar de Bo, se le va a realizar una segunda pericia psiquiátrica, así lo dispuso la justicia. ¿Cuáles son las condiciones de reclusión y en caso de determinar que pase a una cárcel común, cuáles serían las condiciones de reclusión? Bueno, en caso de que tenga que pasar a una cárcel común, va a pasar primero al centro de diagnóstico, no tanto por sus características, sino que se diagnostique cuál es el tratamiento necesario, y eso está ubicado en la Jefatura de Policía de Montevideo, y ahí se va a determinar a dónde tenga que ir. Yo no puedo decirlo porque hay un equipo que está preparado para resolver en esos casos. Ministro, usted decía que todavía no se terminó de revisar el material que se obtuvo en el allanamiento. ¿La investigación ya se extendió, por ejemplo, a las redes personales de la persona que fue procesada? ¿Ya se fue hacia otras esferas o se mantiene en lo que se allanó? En realidad, no entiendo... a los vínculos, o sea, si solo se han concentrado... Pero no pudimos establecer vínculo con nadie, él actuó solo. Sí, pero me refiero a los vínculos personales que él mantenía en su vida diaria antes de que se pensara que se podía... Otras personas que podrían estar haciendo el mismo comentario. Por ejemplo. Bueno, hay varias investigaciones que se llevan adelante en forma reservada y que van a llevar tiempo, no necesariamente tengan un final, y obviamente esperemos que no de este tipo, ¿no? Por supuesto. ¿Estas investigaciones tienen sospechosos en concreto o es para cubrir una determinada área que se considera de riesgo? Hay acciones que son simultáneas al hecho causado. ¿Qué personas son o cuántas personas son? No es conveniente decirlo, ni la cercanía de vínculo. Eventualmente queda una información residual que es la que vamos a evaluar y a seguir trabajando. ¿Se ha solicitado apoyo desde el exterior, teniendo en cuenta que es un hecho atípico en nuestro país, para ese tipo de investigaciones? El Uruguay mantiene estrecha relación con todas las agencias internacionales y mantenemos contacto directo. Sí. Quería aprovechar por las dudas, antes de que termine, para decir que en nombre del Comité Central Israelita, que nosotros confiamos plenamente en lo que se iba a hacer y en lo que finalmente se hizo. Quiero aclararlo porque... En primer lugar, el asesino no estuvo ni un minuto libre, ni un minuto. O sea, más allá de que hubo un heroico acto de arresto ciudadano, eso no hubiese tenido un buen final si no hubiese aparecido casi de inmediato la policía de Paysandú. Entonces, por el lado de que agarren al que lo hizo, no hay nada para decir. Y después, si bien es independiente y no tiene nada que ver, entendemos que el fallo de la justicia, uno puede opinar como ciudadano, es absolutamente inobjetable y nosotros confiamos en lo que está haciendo y lo que siempre ha realizado el Ministerio del Interior en cuanto a investigar posibles conexiones o futuros hechos. O sea, eso yo lo quiero destacar porque no hay ningún motivo para tener una queja. Y también quiero resaltar lo que decía hoy el ministro, y que quede bien claro, porque yo sé que es sin mala intención cuando se hace esa pregunta, pero que quede bien claro. Nuestro país es el Uruguay. Nosotros no tenemos una embajada acá. Nuestras embajadas son las embajadas uruguayas en el resto del país. Ojo, lo estoy aclarando simplemente por eso. Mi canciller es nuestro canciller, es el canciller de Uruguay y no el canciller de ningún otro país. Israel es la madre patria de los judíos del Uruguay, pero no es nuestro país, como aquellos que descienden de España no responden al gobierno español o al gobierno italiano, ni ningún otro Bonomi no responde a Italia, ¿no? Es decir, que debe ser italiano. Aprovecho para aclarar un poquito la pregunta porque capaz que se desvió. Me refería, más allá de la solicitud de más seguridad, me refería si el Ministerio se encargó o dispuso aumentar la seguridad en zonas cercanas a puntos que puedan ser críticos, pero ya no a pedido del comité, sino por decisión de precaución, o sea, por ejemplo, me refería a la zona del World Trade Center, por ejemplo, o sea, a esa referencia. Pero ahí hay
ya hay una fuerte seguridad. O sea, el Ministerio acudió al pedido, pero no dispuso otras medidas, ¿sí? Yo creo que esto, más allá de lo que estoy diciendo, que ya hay las características del hecho, cuando se dice no estaba vinculado a organización ninguna, y limita el alcance de lo que se puede hacer, de lo que pueden tener intención de hacer. Entonces, estos hechos están más vinculados a la seguridad de ciudadanos individuales, a lo que es más fácil acceder que a una embajada que ya tiene seguridad. Entonces, cuando ciudadanos uruguayos que sienten que están con cierto riesgo solicitan mayor seguridad, es ahí donde se brindó mayor seguridad. Ministro, buenas tardes. Dado que Peralta era docente, ¿hubo algún contacto con la ANEP para ver su comportamiento años atrás, a ver cómo se fue generando este estado mental y este estado de pensamiento y cuándo se afilió o de qué forma se afilió al islamismo? Gracias. En concreto, le voy a pedir al director de inteligencia que lo responda, pero antes, esta persona en las pericias que se han hecho, él tenía no solo, digamos, odio hacia los judíos, sino que tenía también algunos problemas referidos a quienes han participado en pericias psiquiátricas precisamente, y también tenía algún tipo de problema con respecto a los niños. Entonces él había sido, digamos, separado del cargo y solamente cumplía determinadas suplencias, pero eso es lo que nosotros tenemos. Yo diría que amplíe. Ampliando un poco la respuesta, no tenemos que pedirle evaluación, nosotros consideramos en primera instancia a las autoridades de primaria, quizás el juez en algún momento lo crea conveniente. Sin duda que hay acciones posteriores que se van a ir tomando y que se van a ir madurando, pero el hecho esencial y lo primero que se logra es la disposición judicial del procesamiento, que es lo más importante. Lo que continúe, sin duda va a ir enmarcado en el perfil psicológico y quizás, supongo que las autoridades competentes van a solicitar información. El afiliarse a las conductas religiosas de este tipo tienen una facilidad por intermedio de las redes sociales y por intermedio de Internet de adquirir la información rápidamente. En realidad es solo lo que tenemos nosotros, es eso. Ministro, una aclaración más. Lo que yo dije no surge de análisis anteriores, surge del estudio de los materiales escritos. Ministro, como responsable máximo de la seguridad ciudadana, ¿qué mensaje daría a la población teniendo en cuenta las características de esta situación que hasta ahora hacía tiempo no se había registrado algo similar? Yo creo que acá lo que se manifiesta es un problema de odio, y esos problemas expresados individualmente o aún colectivamente son muy difíciles de controlar si no hay una actitud fuerte, activa de la población, y cuanto menos lugar se dé al odio desde el punto de vista social, socialmente se
ejerce presión, menos expresión puede haber de esto. Y eso es lo que hay que buscar desde el punto de vista social. Desde el punto de vista de los servicios policiales, y bueno, es responsabilidad del Ministerio tratar de perfeccionarlos. Pero en esto lo que puede llegar a preocupar es que se vaya a generalizar, que yo no creo que se generalice una situación de esta, pero para que no se generalice se necesita una actitud fuerte de los ciudadanos, y exhortamos a eso. Perdón, para aclarar un poco la situación, el comité pide que se refuerce la seguridad. ¿En qué lugares? ¿Escuelas, instituciones sociales? En realidad el tema fue así. Cuando surgió esto, imagínate el estado de shock en que estábamos todos, lo primero que se imaginó era una hecatombe, que muera alguien por ser judío, porque esto fue lo que pasó, porque lo dijo el asesino. Y el lugar más, digamos, más débil de la cadena son los niños que tenían que ir al otro día de mañana a la escuela. Y lo que se dijo es, puede aparecer algún loco que quiera continuar, y es eso. Yo, por ejemplo, no, la gente me conoce y yo ando por la calle. Digo, estamos hablando de las escuelas, que tampoco son tantas, y que eso fue lo primero que se pidió. Y después habrá alguna otra institución que ya de por sí tenían acá. Esto no viene de ahora, desde la época de la AMIA, del atentado de la AMIA, de la Embajada de Israel en Argentina. En Uruguay y en otros países cercanos se comenzó a tener cierto tipo de precauciones por parte de los distintos ministerios, ¿no?, de Interior. Y bueno, pero ese era un tema. ¿Qué hacemos? Se suspenden las clases, decretamos duelo interno, no sé si me explico. Y eso generó alguna conversación de si se podía tener eso para tranquilizar a la gente. Era eso más que nada. Eso por un tiempo determinado. Interpreto que además de la seguridad de cada institución, el ministerio, ¿qué fue lo que hizo? Por un tiempo determinado hasta... Bien, si no hay más preguntas, agradecemos la presencia de todos ustedes. Muchas gracias.